definitivamente un sector sobre el cual vamos recurrentemente a actualizar sus datos porque ha estado rezagado, su reactivación ha sido compleja y definitivamente lleva, no sé, 2 años consecutivos por lo menos de cifras negativas. Es la construcción. En Chile finalmente empieza a mostrar algunas señales de estabilización. No es un rebote muy espectacular, pero sí definitivamente un punto de inflexión. Hay un informe preparado por la Cámara Chilena de la Construcción donde se evalúa este 2025 respecto del cierre de este año, lo que viene en 2026 en materia de inversión, con un montón de desafíos asociados justamente a este rubro que es la generación de empleo, la construcción de viviendas. Sabemos que tenemos un déficit de vivienda en nuestro país y además todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la gestión fiscal. Nos acompaña hoy día para hablar sobre este tema Nicolás León. Él es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Catalina, Matías. Gracias a ustedes por la invitación en este día tan especial. Tan especial. Sí, un día como de balance, pero queremos mirar con optimismo el futuro. Cuéntanos un poco sobre el cierre de este 2025 para ustedes, ¿no es cierto? Vienen años muy difíciles, arrastrando años muy complejos, pero hay una recuperación. ¿Cómo están vislumbrando ustedes justamente esos brotes verdes que se ven por ahí? Bueno, tal como ustedes lo decían, digamos, ¿no? Se trata de un año de inflexión en el sentido de que la inversión en construcción viene del año 2023 y 2024 cayendo, digamos, ¿no? Como ustedes saben, la inversión en construcción es un componente de la inversión total, ¿no? Y no es un componente menor, digamos, un componente que explica casi el 60% de la inversión total. Por lo tanto, en los años que no se construye, de alguna manera, es un reflejo de la baja inversión y de los temas que tanto hemos conversado como país, digamos, ¿no? De hecho, si uno mira estas cifras, en los últimos 10 años, la inversión ha crecido casi nulo, digamos, ¿no? Ha crecido un 0,1, un 0,2 en promedio durante los últimos 10 años, versus la década anterior, donde ese promedio era entre un 5 y un 7%, digamos, ¿no? Entonces, es una mala noticia para el país cuando la inversión no se da y, por tanto, estos pequeños brotes verdes, digamos, para el año 2025 y también cómo se consolidan hacia 2026, sin duda son buenas noticias. Por tanto, me sumo al optimismo que planteaba Matías al inicio del programa. Oye, Nicolás, ahora llevando las cifras a la tierra, se mostró recuperación durante este año 2025, pero ¿alcanza para efectivamente consolidar ese optimismo o todavía falta un poquito más? Lo que pasa es que hay que entender que la construcción tiene distintos subsectores, ¿no? Y por lo tanto uno puede analizarlos en detalle dependiendo de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ustedes saben que los dos grandes subsectores es infraestructura y vivienda, ¿no? Y dentro de infraestructura, por supuesto, que está la infraestructura pública, lo que podría ser el Ministerio de Obras Públicas, en fin, concesiones, pero también la infraestructura más bien productiva, es decir, qué pasa con la minería, con la energía, con los proyectos industriales. Después, por el lado de vivienda, tenemos la vivienda pública, por supuesto, lo que se hace a través, por ejemplo, del plan de emergencia habitacional, en fin, y también lo que está pasando en vivienda privada, es decir, el sector inmobiliario. Esos 4 subsectores han tenido comportamientos dispares. Entonces, cuando uno habla de recuperación a veces empujado por algunos de estos subsectores. En este caso, de hecho, para el año 2025, es la infraestructura productiva la que ha tirado el carro, es decir, proyectos de minería que han vuelto a iniciar luego, después de los 2 procesos constituyentes, de zanjar la discusión del royalty, en fin, se iniciaron algunos proyectos brownfield, digamos, es decir, ampliaciones de proyectos mineros que han ejecutado construcción y que de hecho no son menores, digamos, porque si uno compara estos 2 subsectores, infraestructura y vivienda, infraestructura pesa más de un 60% en comparación a vivienda. O sea, uno ve las grúas en la ciudad y cree que eso es lo más importante en construcción, pero no es necesariamente así. Ya. Ahora, tenemos una proyección respecto de la infraestructura pública, ¿no es cierto?, hacia el 2026, que podría caer un 5%. El país necesita más crecimiento y empleo. ¿Cómo podemos matizar, combinar esta realidad con lo que realmente necesita hoy día nuestro país? Solo para cerrar el punto anterior, digamos, nuestra proyección de cierre de 2025 es de un 2,2% de crecimiento, empujado sobre todo, como ya les decía, por infraestructura productiva, es decir, el componente infraestructura crecería un 3,3% cerrando este año, y vivienda, en cambio, solamente es un año prácticamente en cero, un crecimiento de un 0,1%, donde la vivienda privada, ustedes saben, el sector inmobiliario estaba muy alicaído, es decir, una caída de un 2,3%, y la vivienda pública crece
porque los presupuestos públicos han crecido mucho para lograr el plan de emergencia habitacional, digamos, ¿no? Pero esa compensación hace que esté el componente de vivienda completo casi en cero, ¿no? Con todo eso, un crecimiento de un 2,2 para el cierre de 2025. Si ahora pasamos a 2026, que es la pregunta que tú me haces, Cata, Sí. en el área de infraestructura nosotros estamos proyectando un crecimiento de un 5,5%, pero explicado sobre todo nuevamente por la infraestructura productiva, o sea, un crecimiento de un 13,6% en infraestructura productiva, o sea, es realmente muy, muy importante, empujado nuevamente por minería. Hay una serie de grandes proyectos mineros que se están ejecutando en el norte, y no así en infraestructura pública, donde vemos una caída muy relevante. De hecho, si uno mira el presupuesto de obras públicas, hay una caída de un 17,2% en términos reales. Es la caída más importante, pero al ¿por menos en los qué? últimos 20 años. Es como incomprensible, que eso tiene que ver con el ajuste fiscal. Tiene que ver con que dentro del ajuste fiscal la inversión del Estado ha sido lo que más ha pagado la cuenta, digamos, ¿no? Ese es el diagnóstico que nosotros tenemos, porque cuando uno ve otras partidas, como por ejemplo el gasto corriente, que son donde están los sueldos, las otras partidas, la verdad es que no tienen caídas o caídas muy mínimas. En cambio, la inversión, de hecho, Obras Públicas ejecuta una parte de la inversión, pero hay otros ministerios que ejecutan inversión también, salud, educación, los gobiernos regionales, en fin. Y la caída total de todos la inversión de obras que hace el Estado cae un 12,5% en términos reales. O sea, de hecho, eso significa que el próximo año casi no se van a ejecutar proyectos nuevos, van a ser solo pagos de proyectos que ya vienen en cartera. De hecho, un 95% son proyectos de arrastre, ¿no? Es decir, no hay obras nuevas el próximo año, y eso es muy complejo porque ustedes saben que la infraestructura pública habilita el crecimiento también del sector privado, digamos. Cuando uno construye una carretera, bueno, se establecen negocios a los lados. Cuando se construye un puerto, se habilita, por ejemplo, la agricultura. En fin, es un gatillante del desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se privilegian otros gastos, como el gasto corriente, por sobre la inversión en el Estado, es una mala noticia para el país. Estamos conversando con Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Mirando el vaso medio lleno, Nicolás, ¿cuáles dirías que son algunos de los hitos positivos del año? Veo que en su sitio web destacan, entre otras cosas, que se llevó a ley el subsidio a la tasa, que es algo de lo que podemos profundizar, pero también la ley de permisos sectoriales, que me imagino que se espera que una vez que se concrete, se vean los resultados, disminuye harto la incertidumbre al momento de generar infraestructura y generar inversión. Efectivamente, como ya les adelantaba, por el lado de infraestructura productiva, las noticias son buenas, digamos, ¿no? Porque estamos viendo un rebote de la inversión y es importante que ese rebote se mantenga en el tiempo. ¿Qué tiene que pasar para que eso pase, para que eso se dé? Bueno, por una parte lo que tú bien dices, Matías, digamos, certeza jurídica. En la medida que el país siga entregando más certeza jurídica, que no iniciamos nuevos procesos de discusión sobre temas de mayores tributos o, por ejemplo, lo que esté pasando asociado a temáticas como las constituyentes, en fin, todo lo que vivimos durante los últimos años, es muy probable que inicien nuevos proyectos, ¿no? Y sin duda el tema de permisos y la burocracia estatal en general es un eje en sí mismo, tanto así que la propia comisión Marfan, digamos, que fue encargada por este gobierno, decía que disminuir un 30% de los tiempos de los permisos significaría en 10 años un crecimiento mayor de un 2,4%. O sea, es un incremento muy relevante, ¿no? Incluso más importante que rebajas de impuestos. Entonces, poner el foco sobre una buena implementación de la ley de permisos sectoriales es muy importante, y por tanto, la discusión sobre los reglamentos, de que no se le quiten de alguna manera los dientes a esta ley, que es, como dice su nombre, un marco, pero sobre ese marco hay que hacer todo, digamos, hay que repensar el sistema. Bueno, en fin, eso podríamos entrar en una conversación súper interesante. Y efectivamente, por el lado de vivienda, como tú bien señalas, lo que hemos visto es una mayor liquidación del stock existente en la vivienda privada, es decir, el sector inmobiliario. Eso ha sido producto sobre todo de una buena política pública, que es el que ha sido el subsidio a la tasa, que se fue en parte empujado por la Cámara, con la Asociación de Bancos, pero con una colaboración muy activa desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda. Eso ha significado que hoy día se estén vendiendo más unidades, pero eso todavía no implica mayor inicio de obras, digamos, ¿no? Porque el exceso de stock de unidades todavía sigue siendo relevante, y en la medida que eso no se vaya liquidando, la posibilidad de que se inicien nuevos proyectos es menor, y por lo tanto, de hecho, nosotros estamos recién viendo inicios de mayores obras hacia el segundo semestre del próximo año. Ahora, te quiero preguntar, como mirando un poco más desde arriba lo que es hoy día la inversión pública. ¿Tenemos un problema hoy día estructural en el modelo que estamos implementando, que estamos llevando a cabo,
¿O esto tiene que ver más que nada con un tema coyuntural que enfrenta Chile y que arrastra hace ya varios años? Yo creo que son ambos, digamos. Es importante que se tenga en cuenta la relevancia que tiene la inversión en infraestructura del Estado para disminuir brechas, para, por ejemplo, asociado a temas de desigualdad territorial, cómo eso activa ciertos lugares del país que muchas veces están rezagados y ante una inversión que puede ser pequeña se gatillan procesos productivos muy relevantes. Y por lo tanto ahí el Estado juega un rol, y especialmente en regiones rezagadas, digamos. Pero por otro lado también en los mecanismos. O sea, sabemos que estamos ante un escenario de estrechez fiscal y nosotros tenemos un sistema de concesiones que fue pionero en Latinoamérica, que ha sido copiado por muchos países, que ha logrado avances enormes liberando recursos públicos y que de alguna manera desaprovechamos porque no tenemos claridad sobre, por ejemplo, qué tipo de obras deberían siempre estar participando desde el sector de asociaciones público-privadas versus la infraestructura tradicional, digamos, ¿no? Recién estamos incursionando, por ejemplo, lo que se puede hacer en cárceles, en hospitales, pero este mecanismo da para muchos otros espacios y por lo tanto podría ayudarnos a gatillar mayor inversión sin que necesariamente eso signifique mayor gasto desde el punto de vista del Estado, digamos. Y por otro lado, estamos hoy día con una cartera bastante relevante de proyectos, ¿no? Se están relicitando toda la Ruta 5, bueno, la Ruta 68, la 78, estoy pensando bueno, hay una red de hospitales, cárceles, en fin, proyectos de teleférico que están iniciando, que fueron adjudicados muchos de ellos en el gobierno anterior, algunos en este gobierno, a principio de este gobierno, y que podrían iniciar construcción, digamos, ¿no? Y de ahí nuevamente el problema es el que conversábamos antes. La permisología hace que muchas veces estos proyectos se atrasen, que es un cáncer que tenemos como país, digamos, ¿no? Y si yo dijera que hay un factor que es muy relevante para los primeros 90 días del próximo gobierno, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con intentar que esos proyectos efectivamente se empiecen a ejecutar y empiecen a generar mayor inversión en el corto plazo, sobre todo aquellos temáticas asociadas a concesiones. Bien, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, mirando, bueno, con optimismo, como decíamos, lo que se viene para este sector, que ha costado volver a reactivar las tasas, ¿no es cierto?, la situación económica que hemos arrastrado y con un déficit tan evidente, ¿no es cierto?, de viviendas en el sector. Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, hoy con nosotros en Más que Números. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, que Gracias, tengan un Nicolás. buen fin de año. Gracias, nos vemos. Igual, buen cierre de año para ti.